conocerte, Señor, a través de ella, Padre. Te pedimos que nos guíes, que nos animes, que nos exhortes a través de tu palabra, mi Señor. Aleja de nosotros toda distracción, todas las cosas, el cansancio, todo lo que pueda estar eh, intercediendo en nosotros, Señor. Quita, Señor, todo aquello que pueda distraernos, oh Dios. Tu palabra dice que Satanás no quiere que nosotros escuchemos el Evangelio porque él no quiere que veamos a aquel glorioso Salvador. Pero nosotros, Señor, queremos verte y queremos conocerte, Señor. Queremos saber más de ti, Dios, y poder vivir nuestras vidas para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis hermanos, el texto que nos toca para el día de hoy, eh, vamos a estar recordando también acerca de lo que nosotros hemos estado viendo, y es que en este libro que hemos estado estudiando acerca de Apocalipsis, en el capítulo 1 vemos que nos está hablando de una visión que tiene Juan, ¿no? Y nos va a hablar de aquel Hijo del Hombre. Y esta palabra, esta mención ha sido muy conocida en el Antiguo Testamento y también por el mismo Señor Jesucristo, quien dijo que Él era aquel Hijo del Hombre. Y este creo que es el personaje que Juan nos está mostrando a través de toda esta carta, de este escrito, de este libro de Apocalipsis. En el capítulo 2 veíamos que Juan les va a hablar acerca a esas 7 iglesias, ¿no? En el capítulo 2 y 3 veíamos que le habla a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, donde a través de estas palabras a algunas de estas iglesias las va a elogiar, pero también algunas de ellas las va a reprender por sus cosas que han venido haciendo en estas iglesias. Ya cuando llegamos nosotros al capítulo 4 y 5, vamos a ver allí en una nueva visión que tiene Juan, que va a ver a aquel que dice en el capítulo 4 que ve un gran trono y ve a uno que está sentado allí en este trono, ¿no? Y en el capítulo 5 vamos a ver algo que tiene que ver también con el texto que nosotros tenemos para el día de hoy, es aquellos sellos que nos va a decir el capítulo 5, pero va a decir que no se hallaba uno digno de desatar aquellos sellos. Dice que aún Juan en su visión lloraba mucho porque no se hallaba uno digno. Pero terminando el capítulo 5 va a decir este capítulo que Juan pudo ver a aquel que era digno de desatar estos sellos. Aquel que era digno y se representa como aquel de la tribu de Judá, aquel león de la tribu de Judá, pero que a la vez también era un siervo. Y cuando nosotros vemos esta palabra siervo, muchos de nosotros nos podemos remontar al libro de los Hechos, del Éxodo, cuando veíamos a aquel siervo que fue degollado para marcar los dinteles de las casas, para que él, cuando pasara allí la muerte no hubiera muerte sobre ninguna casa que estuviera marcada con esa sangre. Es allí donde nosotros podemos quizás tener algo en nuestra mente acerca de este siervo del cual está hablando acá Juan. Por eso en este capítulo 5 podemos ver todas las excelencias de nuestro Señor Jesucristo, aquel león de Judá que a la vez es un cordero inmolado. Pero en el capítulo de hoy vamos a ver que todas estas excelencias del Señor Jesucristo, y para tratarlo en los versículos que tenemos nosotros, el título que yo le di a esta predicación es el resultado de esta entronización. En el capítulo 5 vemos a ese digno, a ese que está allí. En el 4 y en el 5 vemos a aquel que está sentado en el trono,
las excelencias de ese Dios que está sentado en el trono. Y en el capítulo 6 vamos a ver el resultado, pero creo que también esto lo vamos a ver de aquí para adelante en el capítulo 7 y 8, donde nos va a seguir hablando de todas estas cosas. Pero es el resultado de esta entronización, el resultado de la entronización de nuestro Salvador. Entonces, mis hermanos, en el capítulo 5 había dicho que de un libro sellado con 7 sellos. Y en el texto de hoy vamos a mirar los primeros 4 sellos, como lo hemos visto en la lectura. Lo primero que vemos en el versículo 1 es que el que abre aquellos sellos es el cordero, aquel cordero inmolado. Dice la Biblia en el capítulo 6, versículo 1, que el cordero abrió uno de los sellos. Y uno de los seres vivientes le dice a Juan, ven y mira. A partir del versículo 2 hasta el versículo 8 vamos a mirar en la visión que tiene Juan las figuras o las imágenes de caballos con sus respectivos jinetes, a los cuales a cada uno de ellos se le va a dar algunos elementos que van a ser nombrados en los versículos, y que todo esto tiene que ver con figuras a lo cual ese pueblo al cual Juan le estaba escribiendo va a poder entender. Lo que nosotros vemos en el versículo 2 es que nos va a hablar acerca de un caballo blanco, y dice el versículo 2, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando nosotros leemos esto nos podemos preguntar de qué estará, qué significará esto, qué les estará queriendo decir Juan a aquellos hermanos. Y en cuanto a este pasaje hay diferentes posiciones, diferentes interpretaciones, las cuales quisiera de una manera rápida poderles decir a ustedes. Lo primero que muchos interpretan es que aquí cuando se dice que hay un caballo blanco es hablando de el anticristo, del anticristo que vendrá y que dará una falsa paz, aludiendo a ese blanco como aquel que, a Satanás como aquel que es imitador del Señor Jesucristo, por lo tanto va a dar una falsa paz. Pero esto es una interpretación tan solo. Otra de las interpretaciones que se da es que es el mismo Señor Jesucristo que va a venir también, y al cual ellos quizás podrían entenderlo de esa manera. Y aluden también al capítulo 19 de Apocalipsis, donde dice, hablando del Señor Jesucristo, que saldrá en un caballo blanco. Pero creo que en estas posiciones, la verdad, muchos han llegado a entender que esto no es así. Y la tercera posición en la que nosotros hemos podido quizás llegar a un acuerdo, o los pastores en sus reuniones, y es la de que este caballo se refiere al evangelio que ha sido predicado. Y dice que ese caballo representa el evangelio porque su color blanco es, como lo dice, y a lo cual se refiere en todo el libro de Apocalipsis, es de pureza. El color blanco, cuando veíamos en los capítulos anteriores, veíamos que había uno con sus, en Isaías dice que uno con sus vestiduras blancas. Aquí también dice que en Apocalipsis se va a referir a ese color blanco como algo puro, como algo sin mancha. Y también se nos va a referir a esa corona, a las cuales también mencionaba cuando se anunciaba acerca de las iglesias que se les daría esa corona. Y dice el texto que salió venciendo y para vencer. Y nosotros vemos en estas palabras que el evangelio es lo que trae ese poder, ¿no? Para vencer. Entonces creo que la interpretación a la cual nosotros podemos llegar como y estar de acuerdo es que cuando se nos dice acerca de ese caballo blanco es acerca del evangelio, de ese evangelio que se ha venido predicando desde que el Señor dejó su iglesia.
Pero allí podemos pasar también al segundo sello. El segundo sello nos dice que en el versículo 3 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, y este caballo era bermejo. Esa palabra bermejo también representa el color rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. En cuanto a este caballo, el color también representa algo de violencia, quizás derramamiento de sangre. Y cuando nosotros vemos acerca de esto, vemos que cuando el Evangelio empezó a predicarse, muchos de nuestros hermanos empezaron a ser perseguidos, ¿no? Nosotros podemos ver al mismo apóstol Pablo, quien dice que él perseguía a la iglesia. Él quería acabar con aquellos que estaban hablando de ese Salvador. Y todo esto, como lo decía, se ha dado desde la predicación del Evangelio. Pero aún podemos ir mucho más allá, ¿no? Desde que el pecado entró al mundo, se ha venido habiendo derramamiento de sangre. Entonces, mis hermanos, ese caballo blanco representa también a la persecución, a la muerte, al derramamiento de sangre. Dice que a este caballo se le ha dado un poder de quitar la paz. Ahorita más adelante quisiera ver algo sobre esto, acerca de esa paz, porque muchos de nosotros podemos preguntarnos, pero ¿cuándo ha habido paz en el mundo? Si desde que nosotros vemos desde la creación, vemos es algo de que nuestros primeros padres cayeron en pecado y desde allí ya dice la Biblia que Caín mató a su hermano Abel. Y desde ahí para adelante siempre ha seguido habiendo sangre, sangre, muertes, muertes. Creo que nunca ha habido paz en el mundo. Entonces, acerca de esto nos dice este sello. El tercer sello que se nos dice es un jinete que tiene, en el versículo 5 dice, y oí, en el versículo 5 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré y he aquí un caballo negro, y al que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y el versículo 6 dice, y oí en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Este jinete nos representa también al hablar sobre esta balanza y sobre la cebada y el trigo, que podemos ver que puede representar quizás escasez. El texto nos dice que en ese tiempo, por un día de trabajo solo podrían comprar un poco de alimento, ¿no? Unas libras de cebada, un poco de trigo. Entonces allí podemos ver que quizás es escasez lo que ellos van a tener seguro lo estaban viviendo ya o lo iban a tener que vivir. De allí pasa al cuarto sello y vemos que nos habla de un caballo amarillo. De ese caballo amarillo también cuando traducen acerca del color, dice que es un verde pálido, y este color es muy propio de aquellos que han muerto y entrado en descomposición por causa de pestes. Y el texto también dice que es la muerte y el lugar de los muertos, que es el Hades. Y nos añade que algunos elementos con los cuales tiene poder para matar es la espada, el hambre y las fieras del campo. Entonces, mis hermanos, esto era quizás lo que estos hombres podían entender cuando fueran a leer esta carta, ¿no? Que va a venir el Evangelio, que ellos van a tener persecuciones, que van a haber muertes, y que esas muertes pueden venir por pestes, por las fieras del campo y por espada, por las persecuciones. Por eso en esta mañana leíamos acerca de esto en Juan, en el capítulo
15, donde se nos dice que en el mundo nosotros tendremos persecución, los cristianos, pero aún las personas del mundo van a padecer también cosas de estas, ¿no? Todos nos vamos a enfermar, todos nos vamos quizás vamos a tener escasez, quizás eh, muchas muertes a causa de también por espada, por conflictos. Pero cuando nosotros vemos estos, nos podemos preguntar ¿en qué animaría a estos hermanos cuando lean estas cosas, estos resultados de la entronización del Señor acerca de estos sellos? Estos 4 primeros sellos enfatizan que el pueblo de Dios sufrirá aflicción. Seremos perseguidos por causa del nombre de Cristo, pero una de las cosas que también notamos es que aunque trae maldad y dolor y aflicción al mundo de Dios, Dios sigue estando sentado en su trono. Y vemos cómo a cada uno se le fue dado autoridad para hacer algunas cosas. O sea, allí nosotros al leer acerca de estos sellos vemos que es el Señor mismo quien les da autoridad para hacer algunas de estas cosas de lo que nosotros estamos viendo. Allí nosotros podemos recordar quizás en el libro de Job, ¿no? Vemos a un hombre que dice la palabra que era justo, un hombre que era íntegro, pero él no sabía lo que pasó y vemos nosotros por el libro de Job que una conversación en lo alto donde Satanás pide al Señor que le permita afligir a aquel hombre, que le permita afligir a aquel hombre que está allí para que él maldijera al Señor. Esto es lo que nosotros podemos ver allí, en que nosotros a veces no entendemos lo que está pasando allá. Y bueno, nosotros ahorita por su escritura podemos entender algunas de estas cosas, ¿no? Cuando vemos el libro de Job podemos entender que nuestras aflicciones no están por fuera de la voluntad del Señor. Así como Job lo pudo ver, aunque él no tenía el libro de Job para entender esto, ¿no? Mis hermanos, cuando nosotros vemos un pasaje como este y recordamos el contexto de las personas a las cuales Juan está escribiendo, podemos preguntarnos en qué beneficiaría a ellos saber que todas estas cosas están y van a tener que pasar en sus vidas. Todo esto lo que nosotros estamos viendo, quizás escasez, aflicción, persecución, muertes. ¿Qué esperanza puede traer para ellos? Recordemos que ellos están siendo perseguidos. En el contexto, cuando se hablaba acerca de la introducción de Apocalipsis, veíamos que este pueblo ya estaba siendo perseguido por un emperador, ¿no? Ellos ya estaban siendo afligidos. Ellos ya estaban padeciendo quizás algunas de estas dificultades, quizás en su salud, quizás en la falta de alimento, quizás en las guerras y quizás guerras aún entre ellos mismos, ¿no? Por causa del pecado, porque como nosotros vemos que aún entre los mismos cristianos nosotros tenemos diferencias y aún entre nosotros mismos hay conflictos. Pero ¿qué puede traer consuelo para ellos con estas palabras? Y aquí, mis hermanos, quiero decirles acerca de un pastor al cual en verdad me gusta escuchar mucho y dice, les voy a decir algo profundo. Él dice estas palabras, dice, les voy a decir algo profundo. Escuchen esto, la esperanza del capítulo 6, la esperanza que ellos pueden hallar en el capítulo 6 se encuentra en que está después del capítulo 5 y el capítulo 5 está después del capítulo 4. Podríamos decir algo profundo, ¿no? Pero en verdad es así porque, ¿por qué decimos esto? Para ellos, porque ellos tenían que recordar nuevamente lo que allí se nos dice, que encontramos en el capítulo 4 y en el capítulo 5.
Dice que encontramos a aquel león que se hizo cordero y fue hallado digno, y que aquel que es digno está sentado en su trono. Por ello por esto traería esperanza para ellos, porque al saber esto ellos deberían pensar que no importa cualquier situación por la cual ellos estén pasando, no está fuera de la voluntad de aquel que está sentado en el trono y que está siendo permitida por él. Y esto dice la Biblia, que para el que cree todo le ayuda a bien. Por eso, mis hermanos, creo que nosotros en verdad debemos recordar y traer a nuestra mente las palabras del Señor. Estos hermanos deberían de traer a la mente lo que Juan les había dicho unos momentos antes en esta carta. Aquel que está sentado en el trono está al control de todas las cosas. Algo que nosotros también solemos perder de vista. Esta semana estaba pensando en este pasaje y en qué podía traer de beneficio para mi vida, y creo que también para la vida de cada uno de ustedes. Y miraba en nuestras circunstancias, las circunstancias que cada uno de nosotros hemos estado pasando, por momentos donde solemos perder la paz del Señor de nuestra mente. Cuando pensaba en el tema de la paz y que nunca ha habido paz en el mundo, recordaba un pasaje donde se nos dice acerca de esto. El mismo Señor Jesucristo nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Él dice: pero yo no la doy como el mundo la da. Cuando se hablaba acerca del tema de la paz, los romanos buscaban la paz queriendo someter a las otras ciudades a través de la espada, por muertes, conquistando a ellos. Esa era la paz romana. Pero la paz que el Señor trae para nosotros es esa paz que dice la Escritura acerca de la paz, es la paz con Dios. Nosotros podemos recordar y vamos a ir a Romanos el capítulo 5. Romanos capítulo 5 nos dice acerca de esta paz. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, cuando vemos ahora este pasaje y podemos ver que el hombre puede tener esa paz, ahora nosotros pensamos que sí hay paz en el mundo, ¿cierto? La paz del cristiano, el cristiano sí tiene paz en el mundo, y es porque tiene esa paz por Dios, de Dios, que ha sido la justificación. La justificación. Entonces allí sí podemos ver que en el mundo hay paz, y esta es la paz que a la cual nos está refiriendo este pasaje. Dice: la paz que Jesucristo ofrece tiene que ver con nuestro estado delante de Dios, ¿no? Esa es la paz que Jesucristo ofrece, nuestra justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros allí tenemos paz para con Dios. Un pastor, Nicolás Tranchini, dice acerca de esta paz: la paz es el estado tranquilo del alma que experimenta el amor de Dios y que ya no teme porque tiene lo que su corazón errante buscaba. Todos nosotros, muchas veces se ha dicho que el hombre necesita algo, ¿no? El hombre necesita algo, y muchos dicen que hay un vacío en su corazón, y es verdad, el hombre necesita algo. La Escritura nos deja ver qué es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos la paz para con Dios, y viene de Él mismo. Pero aún en este caminar cristiano seguimos luchando contra nuestro pecado, lo cual a veces en verdad nos hace perder esa paz, ¿no? Nos hace perder esa paz porque quizás vienen las guerras. A veces, como lo decía, cuando podemos experimentar pasajes como estos y ver con las cosas
que nosotros mismos hemos pasado en la semana, en verdad a veces vemos y podemos decir la Biblia es verdad, porque yo sé que he sido justificado, porque yo sé que he sido amado por el Señor, no por mí, sino porque a Él le plació amarme por su beneplácito, por su gracia. Pero a veces nosotros pensamos que cuando hacemos algo más, el Señor nos ha aborrecido. A veces nosotros pensamos que cuando por causa de nuestro pecado cometemos cosas, eh, eh, el Señor nos aborrece. Y allí podemos ver aún guerras también en nuestros hogares. Podemos ver y experimentar con nuestras propias vidas esa falta de paz. Pero creo que estas cosas pasan precisamente por lo que estamos venido observando, y es acerca de lo que Juan quiere que estos hermanos entiendan. Lo que Juan quiere que estos hermanos entiendan es que Él sigue estando en su trono, que Él no ha perdido el control, que nosotros pecamos, hermanos, pero tenemos para con Él el, la gracia de ir delante de Él y pedir perdón, y Él nos concede el perdón. Todo esto, como lo decía, viene también quizás en guerras con nuestras familias, pero también en guerra con nosotros mismos como iglesia, ¿no? A veces podemos caer en discusiones, podemos caer eh, en chismes, y todo esto causa guerra entre nosotros mismos. Pero algo que nosotros debemos estar y estar confiados es que esto no puede quitar nuestra paz. Nosotros tenemos paz para con Dios, debemos aferrarnos a sus palabras, debemos confiar en el Señor, en que su palabra es verdad. Tenemos tenemos eh, la oportunidad de ir y pedir perdón delante de Él, y Él nos perdona. Otra de las cosas que nosotros podemos ver también acerca de lo que nos dice el pasaje es que también nuestra lucha es por causa de las situaciones. Allí vemos que hay un caballo que se nos dice con una balanza, la cual representa quizás escasez. Nosotros mismos podemos en nuestros momentos estar viendo también en nuestras vidas quizás escasez, preocupaciones porque los alimentos están altos. Quizás cuando vamos al supermercado y vemos cuánto ha subido las cosas a las cuales comprábamos a un precio, y ahora el precio está más elevado, y a veces esto también nos aflige. Eso también a veces quita de nosotros esa paz. Ahorita con lo que estamos viviendo acerca del tema del agua, a veces en verdad podemos estar pensando que si todas estas cosas, y podemos ver en noticias y vemos que no es solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo están con unas situaciones como estas, y a veces el hecho de perder el que está sentado en su trono, está al control, nos hace perder la paz, porque empezamos a desconfiar del Señor. Pero también el tema de una situación con el tema de la salud, y eso era, en estos momentos muchos de nosotros quizás hemos estado pasando por dificultades de salud. Todo esto quizás trae para nosotros también angustia a nuestras vidas. Aquel día, pensando en este pasaje, también estas últimas semanas he estado pasando por una situación donde se siente uno como quizás afligido un poco en el tema de la salud, y, y- y me preguntaba yo qué esperanza trae este pasaje para nosotros o para mi vida, al estar pasando una situación como esta, y es el hecho de ver de que a veces nosotros mismos también, cuando pasamos una situación o algo en el tema de la salud, esto es algo que también nos suele quitar o traer desesperanza,
porque creo que muchos de nosotros estamos aferrados a este mundo. Estaba escuchando una de las conferencias que se dan año tras año acerca del pastor Miguel Núñez, de la conferencia por su causa, y él decía que muchos hermanos cuando van a pedir consejería le dicen a él que uno de los casos repetidos es que le dicen a él que cuando el pastor Miguel dice que anhela estar con el Señor, que el Señor venga pronto, y muchos vienen a él y le dicen, no, pastor, pero yo quiero primero ver crecer a mis nietos. No, pastor, yo primero quiero ir a Europa. Y él decía, pero la Biblia dice que nosotros vamos a poder ver cosas que ojos no han visto, y nosotros estamos pegados a las cosas de este mundo. Estamos pegados a las cosas de este mundo. Cuando vemos alguna aflicción en nuestra salud, quizás a veces esto nos lleva a pensar en la muerte, y esto mismo nos roba la paz. Pero cuando vemos al apóstol Pablo decir que para él el morir era ganancia, que él quería partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Creo que es algo a lo que nos lleva a nosotros a querer pedirle al Señor que nos permita tener un corazón como este, ¿no? Un corazón de verdaderamente anhelar al Señor, y que cada día que el Señor nos permita vivir para Él, en este mundo lo podamos vivir para Él. Que nos aleje de todo aquello que el mundo nos contamina, nos hace anhelar. Que nos aleje de todo ello y nos permita poner la mirada en Él. Pero mis hermanos, y creo que la exhortación de este pasaje para nosotros es la misma que hubo para ellos. No olvidemos que el Señor está centrado en su trono, que Él gobierna y controla y está a la diestra del Dios Padre, y que todo lo que quiso ha hecho. Nada está por fuera de su soberanía, nada hay que acontezca que podamos decir que no estuvo bajo el control de la poderosa mano de Dios. Por eso, mis hermanos, quiero en esta mañana animarlos, que nos animemos unos a otros a seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. El pastor Miguel, como lo decía ayer en las conferencias por su causa, él en la última conferencia anunciaba acerca de hombres que tenían buena doctrina, pero que han caído, que han terminado mal su carrera. Mis hermanos, nosotros debemos seguir la carrera, que terminemos bien nuestra carrera. Ánimo, hermanos, ánimo. Animémonos unos a otros, vivamos para el Señor. El pecado nos acecha. No vivamos solos, vivamos en comunidad. Mis hermanos, cuando vemos a hombres, amigos, que no han creído en Cristo, estos juicios pueden venir también. Estos juicios están contra ellos. La Biblia dice que como las chispas vuelan al aire, así nace el hombre para la aflicción. Pero aquellos que no conocen de Dios no tienen en dónde refugiarse. No tienen una ciudad de refugio. Ellos van a tener que pagar por su culpa, por la eternidad. Nunca podrán pagar por su pecado. Pero hoy, aquel que se encuentra sin Cristo puede venir a Él, puede buscarle a Él. La Biblia dice que Él no lo rechazará, que la paz que Él ofrece estará sobre Él por la eternidad. Una historia que acerca de, ya para terminar, acerca del carcelero de Filipos,
Dice que el apóstol Pablo estaban presos, estaban allí en la cárcel. Y dice que hubo un estruendo y cuando ese carcelero fue a mirar, quizás por la oscuridad que había, este hombre no vio a nadie, no pudo ver a nadie y él pensó que todos aquellos hombres que estaban presos habían huido. Y cuando él vio esto, lo que hizo fue sacar su espada para quitarse la vida, para querer matarse. Pero el apóstol Pablo le dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y quizás nosotros podemos decir, pero ¿por qué él se iba a matar? Y en el contexto de la escritura vemos que esto había pasado ya con algunos hombres que habían sido aquellos que estaban al control de algunos presos. Cuando el apóstol Pedro salió de la cárcel, cuando el apóstol Pedro salió de la cárcel, dice que aquellos que estaban al control de ellos, se les quitó la vida. Y quizás este hombre tenía esto en su cabeza, quizás este hombre había escuchado acerca de esto y él sabía que si estos hombres que estaban presos habían huido, lo iban a querer matar, lo iban a matar. Y quizás por esto él, cuando fue allí y en su oscuridad no vio a nadie, él se iba a quitar la vida él mismo. Pero en verdad allí ya vemos a Pablo que le dice que no se quite la vida, que todos están allí. Y él lo que le pregunta es, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y él dice que cree en el Señor Jesucristo. Mis hermanos, nosotros somos de estos hombres. Somos de aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Somos de aquellos que el Señor no nos quitó la vida como merecíamos, sino que Él nos ha dado una verdadera vida. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en pasajes como estos, Señor, nos podemos en verdad animar y depositar nuestra confianza en ti, Señor. Señor, tú conoces que fallamos, tú conoces que día a día, Señor, el pecado que mora en nosotros, Señor, somos débiles y caemos, oh Dios. Padre, pero no nos dejes en nuestro pecado, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, y permítenos cada día aferrarnos más a ti, a tu gracia, Señor, a conocerte, Padre, porque quizás una de las causas, oh Señor, por las cuales no vivimos la vida, una vida digna de tu llamado, Señor, es porque no te conocemos tanto, Dios. Ayúdanos, permítenos, oh Dios, que las cosas de este mundo nos saquen de nosotros el conocimiento tuyo de nuestro gran y precioso Salvador. Bendito eres, Señor. Gracias, oh Dios. Permítenos también hoy recordar el Evangelio, Señor, de una manera vista como lo vamos a hacer en esta mañana, Dios. Permítenos recordar con el pan y el vino, Señor, que aquel cordero que fue sacrificado, Señor, fue molido, su cuerpo fue molido, su cuerpo fue golpeado, porque cargó sobre él nuestras transgresiones y nuestro pecado, Señor. Porque a través de su vida nos justificó, Señor. Que a través de su vida hoy nosotros podemos decir que tenemos paz para con Dios, porque nos ha justificado, que nos ha dado, Señor, el perdón de nuestros pecados por la sangre del Cordero. Bendito eres, oh Dios. Amén.